Cuando ella ingresó al CIMBESTAB, empezó una ruta de investigación que nadie hacía en ninguna parte del mundo. Claro, ya tenía conocimientos y experiencia de esto que les va a platicar sobre la simbiosis, pero de inmediato comenzó a aplicar todo esto con cactáceas y realmente se ha vuelto pues la experta mundial en el tema de estos simbiontes en cactáceas y bueno, por supuesto en otras plantas, ¿no? Entonces ella estudió ingeniería química en el TEC de Monterrey, después hizo la maestría en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, el doctorado en el Instituto Leibniz para la investigación de productos naturales y biología de la infección, luego nos explica qué es eso de HKI, y la Universidad Friedrich Schiller en Jena, en Alemania. Y actualmente dirige el grupo de interacciones microbianas en el Departamento de Ingeniería Genética del CIMBESTAB Unidad Irapuato. Que nos comenten, en primer lugar, cómo pasó del ballet a la ciencia, ¿no? Si es que quieres. Te dejamos ahora que tú les cuentes, Laila. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación a África. Estoy muy contenta de estar aquí, realmente, y bueno, ya les voy a proyectar ahorita, pero me gustaría, bueno, sí, realmente para mí la ciencia siempre ha sido algo que me gustaba, pero realmente mi primera vocación fue el ser bailarina, ¿no? Era lo que quería hacer. Y desde que entré, tenía como, bueno, 10 años, desde 5 años empecé con clases de ballet. Y a los 10 años entré a la Escuela Nacional, bueno, a la escuela que depende de Bellas Artes, para empezar la carrera de intérprete de danza de concierto. Entonces ahí hacíamos a la par como desde el quinto y sexto de primaria, la secundaria y la prepa, son 8 años de carrera, a la par, digamos, la formación artística y la formación académica. Pero bueno, eso fue como empecé, pero obviamente después, por varias cosas, incluyendo que la escuela, después del temblor del 85, tuvo varias averías y hasta bailábamos enfrente de Bellas Artes para reclamar que nos pusieran nuevos salones y que la escuela se rehiciera, porque hay 2 escuelas, una que está en el auditorio, atrás del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, y la otra que está en Coyoacán, y yo estaba en la de Coyoacán, la que está muy cerquita del Parque de Churubusco. Entonces, bueno, ahí empezó todo. Y realmente, bueno, la ciencia también es algo que me ha gustado mucho y que al final me permite más años de vida, ¿no? Porque el ballet solamente te permite una carrera pues corta, ¿no? La mayoría de las primeras bailarinas en los mejores ballets del mundo pues están hasta los, no sé, con menos de 30 años ya son de las muy adultas, ¿no? Y tienen que ser. Entonces, las primeras bailarinas tienen 18 años, 20 años, etcétera. Entonces, bueno, la carrera científica nos va a dar mucho más largo aliento. Es algo que, pues, que también me gusta. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, les voy a empezar, obviamente, como esto es algo muy dinámico, yo sé que todos ustedes son chicos jóvenes con muchas ideas, con muchas ganas de descubrir y de transformar el mundo que les rodea, pues espero que aunque no va a sus manos, porque ahora que pongo la presentación, a veces pasa que no se ven tan fácilmente las manos, pero que ustedes en cualquier momento me interrumpan. Y la idea, bueno, les voy a presentar como 2 diferentes acercamientos que hemos llevado a cabo, tanto, como decía Gaby, el microbioma de las plantas es algo que es muy importante y que también les voy a platicar, y otros modelos que nos ayudan a entender como de forma muy sencilla este concepto de la simbiosis y de la importancia que tiene finalmente para todos los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Le hacemos así? Entonces, bien, chicos, no nos esperen a nada. Ustedes hablan, cuando quieran. Y ustedes hablen cuando, y no se esperen a que les demos la palabra ni nada de eso, ¿no? Entonces, ahí voy a proyectarlo ya. Espero, muy bien. Ahí es el título, ¿no? Entonces, le puse el título, bueno, ahí está el laboratorio, estoy en ingeniería genética del CIMBESTAB, y he trabajado, bueno, desde que llegué con Gabriela, que ha sido también un placer, y bueno, y con estas cosas también de la divulgación y en ciencia viva. Entonces, yo le puse al tema de la charla, la simbiosis y el revolucionario concepto del holobión. Y les voy a platicar un poquito por qué es así, ¿no? Y esta diapositiva se parece muchísimo a la que ya les puso Gaby, y realmente pues sí les quería platicar de esto del ballet, porque al final, bueno, ustedes seguramente también tienen diferentes facetas en su vida, ¿no?
Y algunas serán la ciencia y algunas serán pues los deportes o la ecología o etcétera, ¿no? Y entonces creo que ahora que vivimos muchos más años, nos dan chance al final de la vida de practicar diferentes cosas y como estas a veces se unen y nos ayudan, pues no sé, a ser más felices y tal vez a veces tener mayor creatividad, ¿no? Pero bueno, ya estuve en Inglaterra y también en Alemania y después desde el 2010 tengo mi grupo de investigación en el CIMBESTAF, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estudié ingeniería, si se fijan, mi CV es como basado en la química, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, como tal vez de los que ustedes tienen, a mí me parecía que la biología, ay, creo que ya se fue de ese lado, espérenme un tantito. Aquí ya está cargado. Ay, tuve un problema con la otra computadora, la que tengo la presentación. Pero bueno, a mí me parecía en ese entonces, vamos a seguir por aquí, que la biología era como una ciencia descriptiva y no donde se podían hacer predicciones. Y realmente por eso pensaba en ese momento que realmente la química y las matemáticas, o sí, porque hasta estudié ingeniería, pues podrían aportar también mucho a hacer modelos y a predecir fenómenos, ¿no? Entonces, eso fue una de las razones por la que pues empecé estudiando ingeniería química, porque me gustaba esto de transformar pues la materia, ¿no? O sea, para poder generar diferentes cosas, ¿no? Entonces esa fue la principal motivación. Entonces, una de las cosas que les quería poner en el contexto histórico es que, bueno, así como la materia es a la química y el átomo a la física y etcétera, para la biología la unidad fundamental es la célula, ¿no? Y eso es algo que aprendemos, es como, bueno, se me hace bueno hacer esta analogía. Y esta célula, la célula que conocemos, las células tanto procariotas como las las eucariotas, realmente ahorita tenemos bastante evidencia de que la célula, que es la unidad de la vida, en realidad está, sobre todo la célula eucariota, está formada también por endosimbiontes, ¿no? Y les pasaba, bueno, en la diapositiva anterior, una de las cosas que se me hace importante resaltarles es que si ustedes, bueno, cuando uno piensa en la biología y en la evolución, la mayoría obviamente tiene así al barbudo Darwin, ¿no? Con el origen de las especies. Y si se fijan aquí, yo les muestro que Darwin, publicó su obra no es en 1959, sino en 1859, ¿no? Entonces, aquí tengo este error, no fue en 1900, sino en 1800, pero obviamente la ciencia siempre está impregnada pues, de lo que realmente podemos visualizar y hasta ponerle palabras, ¿no? Entonces, lo que yo quería con esta diapositiva mostrarles es que realmente no fue hasta el siglo XVIII, ¿no? Cuando Leeuwenhoek hizo sus primeros lentes, que pudimos realmente, bueno, que el ser humano pudo por primera vez saber que existían estos pequeños animalcules, se les llamó, pero que son realmente los microorganismos, ¿no? Él se sacaba sarro, ya todo el mundo se sabe tal vez esa historia, se sacaba sarro de la cavidad oral y los observaba con estos lentes. Él tampoco era biólogo, sino era comerciante y ya también hacía los lentes muy buenos y escribía también cartas a la Royal Society y etcétera con sus descubrimientos, ¿no? Pero imagínense, antes de que, es como cuando no sabíamos de la existencia del átomo, pues había muchísimas otras teorías, ¿no? Que hasta la Tierra estaba descansando sobre unos elefantes o tortugas, que era plana, etcétera. Entonces, como nuestros avances y el ser observador nos permiten ver cosas que antes pensábamos, pues ni siquiera no podíamos imaginar, ¿no? Entonces, aquí la teoría esta de la endosimbiosis para las células eucariotas no es algo que creó Lynn Margulis, y que hubo gente, como les pongo aquí, Andreas Schipper y Van Wallin, que ellos empezaron a sospechar, ¿no? Que tanto los plástidos parecían cianobacterias, los plástidos que están en las plantas, como también así que las mitocondrias, que son las que producen la energía, sin la cual no podríamos hacer nada de los procesos que llevan a cabo los seres vivos, también provenían de bacterias, ¿no? Y de hecho, fíjense, y les pongo aquí el contraste con esta diapositiva, de que uno de los, un provocador, digamos, que estaba hasta cierto punto en contra sí, un poco para contrastar con Darwin, escribió este libro, ¿no? Merezhkovsky, que dijo La simbiogénesis y el origen de las especies. Para darle este énfasis
a la importancia de la simbiosis y no solamente las mutaciones y la selección, ¿no? Sino también como una fuerza creadora evolutiva. Y les decía también que el contexto histórico, que Anton, o sea, antes de, por eso es muy fácil reconocer aquí mi error, ¿no? Que Darwin realmente fue en 1859, o sea, 20 años antes de que existiera incluso la palabra simbiosis, fue cuando Darwin escribió su libro, su obra maestra. Entonces, obviamente, este término no era algo cotidiano ni algo que él integró en la teoría de la evolución. Pero en la siguiente, ¿sí? Doctora, perdón, creo que no se está grabando. Creo que no se está grabando. Ah, ok. Me decía, bueno, entonces... Sí, David, sí lo estoy grabando, ¿eh? ¿Sí está? Ah, ok, perfecto, Sí, muchas yo gracias. aquí tengo mi pantalla y sí tengo activada la grabación. Ah, ok, muchísimas gracias. Gracias también por tomar atención y gracias por decirnos. Entonces sí se está grabando. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, les decía, bueno, que la idea de la endosimbiosis y la importancia, pues no solamente fue Lynn Margulis, sino también ya pensamientos anteriores con estos otros investigadores, pero realmente Lynn Margulis fue una de las personas científicas, mujer, ¿no? Que revolucionó y puso otra vez sobre la mesa que la simbiosis era muy importante, no solamente para el desarrollo de las células eucariotas, sino en general, ¿no? Para la creación de las nuevas especies y la diversidad. Entonces, eso es lo más importante que quiero que tengan ustedes ahorita en mente. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Porque a partir de estas ideas, bueno, obviamente cuando tengan tiempo, yo les recomiendo siempre que lean algunos de los libros, ¿no? El más reciente es este de Acquiring Genomes, que también ya es, pues ustedes saben, bueno, que Lynn Margulis murió en el 2011 y realmente, pues escribió muchos libros que son muy accesibles para también como darse una idea de todos los que son. Adelante, por favor. En la presentación. Creo que lo que en la diapositiva vamos a ver, bueno, ya este concepto del holobionte. Les decía que muchas de estas ideas del holobionte, de que las bacterias han formado parte de las células eucariotas, tanto a través de la mitocondria como en los plástidos, pues es algo que tiene que ver con la historia evolutiva de las bacterias. Los procariotas vivieron hace más de 3.800 millones de años. Pues obviamente cuando emergió, bueno, les decía, una bacteria dio lugar a la mitocondria y otras bacterias, las cianobacterias, a los plástidos, ¿no? A los cloroplastos, que son los procesos de la fotosíntesis. Fíjense, las bacterias, digamos, nos enseñaron, o son las que aprendieron más fácilmente a usar energía de diferentes formas, ¿no? Usan energía química, usan energía del sol, obviamente también ya hay muchos heterótrofos, etcétera, pero gracias a esto es que ahora tenemos realmente pues una diversidad de células eucariotas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, eso ha sido muy importante y ahora, desde que se secuenció también el genoma humano, nos dimos cuenta, bueno, todos los investigadores que participaron y, en fin, todos los países también, que había una microbiota asociada, ¿no? Que incluso en lugares donde uno no esperaba, por ejemplo, los investigadores iniciales que propusieron lo del microbioma humano, no esperaban que incluso en los pulmones, por ejemplo, que estuvieran colonizados por microorganismos, ¿no? Y ahora sabemos en realidad que más de nuestras células son microorganismos, más que células que se dedican al corazón o a los pulmones o a los músculos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es lo que les voy a, a postular, bueno, el concepto, presentar más bien el concepto del holobionte. Entonces, este concepto nos dice, o sea, se basa en la siguiente evidencia, ¿no? Que todos los animales, incluidos los seres humanos, y las plantas, contienen abundante y diversa microbiota. Y yo les voy a mostrar incluso que aparte de esa microbiota, la microbiota eucariota, como pueden ser los protistas, pero yo en especial el ejemplo que les voy a poner de nuestra investigación es el de los hongos. Estos pues bueno, también ellos contienen microbiota, ¿no? Entonces eso es uno, estamos siempre asociados con una microbiota. Que esta microbiota, lo más importante para la biología, desde el punto de vista ecológico y después evolutivo, es que esta microbiota no solamente está ahí como si fueran, o sea, de una forma neutral, sino que afectan realmente la adecuación del organismo, ¿no? Del organismo hospedante, ¿no?
Y la tercera es que incluso es tan importante esta asociación o estos nichos que se crean, que muchos de los microorganismos se transmiten a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, bueno, esos son como las 3 evidencias más importantes para que dan sustento a este concepto de holobionte. Esto quiere decir que en la siguiente, por favor, que los microorganismos son súper importantes y que no podemos entender ni a un ser humano, ni a una planta, ni a un animal sin su microbiota, ¿no? Sin estos microorganismos asociados. Y de ahí viene este término. Entonces, ustedes ven aquí, esta definición más bien. En la definición dice que un organismo holobionte es el huésped, ¿no? El hospedador, más todos sus simbiontes. Y la suma de estos, de los simbiontes con el eucariota o el hospedante, hace realmente un individuo emergente. ¿Alguien quiere participar y dar a qué nos referimos con algo emergente? Con un individuo emergente. ¿Qué se imaginan en este caso? Que se acaba de descubrir, pues en sí, que se acaba de descubrir ese organismo. No exactamente. ¿Alguien tenía también otra idea? Yo tengo entendido que, bueno, siguiendo el rigor, una propiedad emergente es algo que surge de 2 componentes que precisamente no tienen esa cualidad anteriormente. Claro, que no la tienen de forma individual, pero cuando están interactuando sale una nueva propiedad, ¿no? A eso se refiere esto de emergente. Muy bien. Bueno, claro, también ahorita de la definición que decía su compañera ¿no? de las economías emergentes, y nos ponen a México como una economía, o a la India, ¿no? Como economías emergentes. En este caso, más aplicado a los sistemas biológicos, y a los sistemas, ¿no? En general, tiene que ver más con esta propiedad de que cosas individuales tienen diferentes características que cuando se unen e interactúan, surgen nuevas propiedades, ¿no? Que no se pueden incluso a veces predecir simplemente por conocer, digamos, al compartimento A y al compartimento B, o estas 2 partes. Cuando A y B están interactuando, surgen cosas nuevas, ¿no? Gracias a esa interacción. Entonces, bueno, esa es la definición del holobionte. Y obviamente si pensamos ahorita en esto yo que les decía, pues del genoma humano y de todo lo que la biología realmente pasó de ser una ciencia como descriptiva, ahora tener una cantidad enorme de datos, ¿no? Es la ciencia de más datos, lo podríamos decir fácilmente, y sobre todo cuando consideramos también a los microorganismos con una gran diversidad. Entonces, el holobionte también tiene hologenomas, ¿no? Entonces, como viene de este hologenoma, tenemos ustedes saben que tenemos ciertos cromosomas, ¿no? Y ahí están codificadas las señales o el código de la vida, ¿no? Cómo hacer las proteínas, cómo regularlas y todo. Pero no solamente eso, también tenemos, por ejemplo, nosotros mitocondrias, y esas mitocondrias, sabemos que ese genoma viene de una bacteria, y gracias a esa mitocondria es que nuestras células viven, ¿no? Y tenemos energía. Pero aparte de eso tenemos un microbioma, ¿no? Un microbioma complejo que no solamente está en el intestino, ¿no? Ustedes saben que ya está en la piel, les comenté que incluso hay en los pulmones, hay en todas partes, ¿no? Incluso ya también hasta se empiezan a estudiar cosas también en el sistema nervioso o la interacción también con diferentes, con otros tejidos y partes que ni siquiera nos habíamos imaginado que podrían también tener influencia por la microbiota, ¿no? Entonces, este es el concepto y ahora les voy a poner un ejemplo para que quede súper claro y cualquier duda también, cómo la investigación que hacemos nos ayuda al final a apoyar este concepto y también a generar pues nuevo conocimiento y nuevas vertientes para entender la evolución de los organismos, pero también sus funciones, desde lo más chiquito hasta tal vez un ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar por favor a la siguiente, David. Yo les voy a contar el caso, entonces vamos a empezar. Voy a hacerlo un poquito, pues algo rápido. Ustedes me dicen también para ver si nos da chance o no de presentarles también la parte de las plantas, ¿no? Pero yo les decía que, bueno, como venía de la química, a mí me interesaba entender cómo mucho de la naturaleza, pues es la mejor química, ¿no? Ustedes saben, pues cuántas medicinas no se sacan de las plantas, ¿no? Mucho menos son de las que se sacan de animales, y recientemente pues también sabemos que de los microorganismos.
Entonces yo les voy a contar la historia, les decía, de este hongo que se llama Rhizopus microsporus. Este hongo se conocía por ser un hongo patógeno, lo descubrieron en Japón en los 80s, porque era capaz de pudrir las raíces del arroz. Y ustedes saben que el arroz, así como el maíz y el trigo, pues son los cereales más consumidos en el mundo. Los japoneses fueron capaces también de descubrir que este hongo era capaz de matar a la planta porque secretaba esta toxina que ustedes ven aquí, este compuesto que ustedes ven aquí, que tienen, tal vez algunos de ustedes pues pueden identificar qué grupos funcionales tiene, si tiene epóxidos, si tiene grupos metilados, si es un macrólido, ¿no? Y que este compuesto se unía, podía hacer esta función gracias a que se unía a la beta-tubulina. Y al unirse a la beta-tubulina, inhibe la mitosis, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta fotito, es cuando en cada división celular pasa este proceso, y entonces el rizoxin, que es este compuesto, lo inhibe, ¿no? Lo que hace que no se puedan generar células nuevas. Entonces, este conocimiento que fue de cómo el hongo mataba la planta, también causó mucho interés, porque imagínense, ustedes conocen que el cáncer, que es una de las enfermedades más prevalentes en nuestra época, lo que pasa con esas células cancerígenas es que se dividen sin control, ¿no? Hacen ese proceso de mitosis sin control y ya no saben cuándo detenerse, ¿no? Y por eso salen esos tumores. Entonces mucha gente pensó, bueno, si este compuesto inhibe esta división, pues es un potencial anticancerígeno. Y de hecho, cuando yo empecé a estudiar cómo el hongo hacía este compuesto, era un poco también la motivación, ¿no? Entender si se podía producir de forma biológica este compuesto y usar tal vez para tratar el cáncer de colon o el cáncer de mama, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa era como la parte positiva, digamos, de esta toxina, ¿no? Incluso les voy a contar la anécdota que en Japón hubo varios científicos que crearon arroz resistente a este hongo al cambiar la secuencia de la beta-tubulina, ¿no? Entonces, bueno, cómo se derivan diferentes aplicaciones a partir de un conocimiento fundamental, ¿no? Vamos a la siguiente. Gracias. Entonces, aquí lo primero que, bueno, aunque no les digo, no vamos a ahondar en cosas de la bioquímica, aunque este compuesto les decía que es muy difícil, por ejemplo, de producirlo de forma sintética, es decir, en el laboratorio con puros químicos, se pueden tardar muchas reacciones y es muy ineficiente. El hongo al final lo hace, o bueno, esta estructura, cuando ven así como de los compuestos que se adicionan, esto nos hablaba, si se fija, que es como un Lego, son compuestos bien pequeños, que es el acetato, que solamente tienen 2 carbonos, y se van uniendo como si fueran en una máquina, como si ustedes estuvieran en una armadora, por ejemplo, la Volkswagen, ¿no? Así trabajan algunas de las enzimas en bacterias para hacer este tipo de compuestos. En hongos no es como si fuera un robot, como una mano, que hace todas las operaciones el mismo, ¿no? Para poder decorar un compuesto como este. Entonces, lo más interesante que yo descubrí en este caso es que no había como genes que parecieran más bien al robot que hace multifunciones que tienen los hongos comúnmente, sino más bien lo que encontré fue enzimas del tipo 1, que son de las bacterias, y que estas de las bacterias son, como les digo, una línea de producción, donde si hay obreros y cada parte en la línea, cada quien le hace una cosa diferente al coche, ¿no? Ustedes se imaginan, este compuesto de rizoxina es un coche y cada persona le va haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Entonces, esto sugería, el encontrar genes del tipo bacteriano, sugería o que había una transferencia, o sea, que estos genes habían pasado de alguna bacteria, no sabemos cuál, al hongo, o que realmente potencialmente hubiera una bacteria. Y aquí les muestro para ese entonces que ya teníamos varios hongos, ¿no? Siempre en la biología es bueno tener varios modelos, ¿no? O varios organismos donde podemos contrastar, donde sí se hace, donde no se hace. Y si se fijan aquí, yo ya les pongo pues varios hongos que venían de diferentes partes del mundo, incluyendo el de Japón, que era el primero que habían definido que era patógeno, y etcétera. Y todos los que producían esta toxina, todos tenían genes de este tipo bacteriano y no fúngico, ¿no? Entonces, para saber si había bacterias, lo que yo hice fue, bueno, amplificar el 16S, ¿no? Que es como pedirle la credencial a las bacterias para saber quiénes son y saber si están ahí, porque esa es la unidad ribosomal, ¿no? Donde se hace la proteína. Entonces, las proteínas bacterianas. Entonces, siguiente, por favor.
la diapositiva anterior, todas lo de electroforesis que aparecía, ¿son sus muestras o hay algún identificador de tamaño? También hay un identificador de tamaño y más las muestras, ¿no? Entonces, si eran en los tamaños esperados, también siempre los secuenciamos para asegurarnos. Este es el marcador de tamaño, que aquí no le puse todas las marcas, que son, sí, que así de cuánto pesaba, ¿no? Este amplicón. Pero sí, el primero es uno de tamaño, y lo que es más relevante, bueno, obviamente gracias por esa observación, si no le puse de qué tamaño es, ¿no? El gen que amplificaba estas enzimas que se encargan de producir el rizoxin, y que estas enzimas se les dijeran de tipo bacteriano, pero casualmente todas las que tienen genes del tipo bacteriano también tienen el 16S, quiere decir que hay ribosomas de bacterias en esos hongos, ¿no? Imagínate, entonces eso sugería más bien que había bacterias asociadas con este hongo. Y este hongo venía, yo les puedo, de las colecciones que ya tenían tanto en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en China, ¿no? Que son los de las banderas y de las colecciones que tenía en ese momento. Entonces, esto sugería realmente fuertemente que el Rhizopus, este hongo patógeno, no vivía solo, sino que estaba asociado con bacterias. Entonces, cuando nosotros secuenciamos este 16S, es la figura que les muestro en la siguiente diapositiva, y lo complementamos eso con microscopía, ¿no? Donde nosotros podemos usar diferentes tinciones para ver a las bacterias, ¿no? Entonces, espero que puedan verlo aquí. En el lado izquierdo les muestro una micrografía donde tenemos la hifa del hongo, y dentro de la hifa ustedes pueden ver estos pequeños coquitos o bacilitos, son bacilos largos, pequeños, que están dentro de la hifa y que se ven aquí en verde. Y del lado derecho les muestro que esos amplicones del 16S, lo que nos dijeron es que de todos los hongos que teníamos positivos, tanto que tenían la toxina, como que además, bueno, los genes putativos para una toxina, también tenían el 16S, vemos que todos forman un clado distinto, que en este caso que está dentro de un género bastante versátil de las bacterias, de las beta-protobacterias, que se llama Burkholderia sensulata. Entonces ustedes pueden ver aquí este clúster, que están aquí, estos ahora se llaman Mycetohabitans, estas bacterias que descubrimos. Entonces, esto cumple, digamos, la primera evidencia de que incluso los hongos también tienen microbiota. Aquí yo les muestro que Rhizopus tiene bacterias que viven en su interior, en el citoplasma del hongo, y que todas tienen una afiliación filogenética específica, ¿no? En la siguiente, que les decía que es muy importante para entender el concepto del holobionte, es cómo afectan estas bacterias al hongo, ¿no? Entonces, una de las cosas por la que nosotros llegamos al descubrimiento de las bacterias eran los genes biosintéticos. Y ustedes saben, bueno, que para probar la presencia de ciertas toxinas, bueno, pues este es un HPLC, que es una técnica de cromatografía que permite separar los compuestos dependiendo de su naturaleza química o de su tamaño, ¿no? Existen diferentes estrategias de cromatografía, pero aquí la que les muestro, en la línea 1, o sea, en la parte de hasta arriba, ustedes ven la referencia del rizoxin cuando está puro, ¿no? El rizoxin puro sale a los 12, al tiempo 12 más o menos. Cuando ustedes hacen una extracción del hongo, ¿no? De los metabolitos del hongo, podemos ver que efectivamente sí también produce el rizoxin. Pero ¿qué pasa entonces si yo tenía estas bacterias, ¿no? Que ya vi que estaban adentro? Si yo le pongo un antibiótico y mato a las bacterias, ¿se producirá la toxina? Por favor, la siguiente. Entonces, usamos un antibiótico, matamos a las bacterias que estaban en el hongo y vemos que la producción del rizoxin se apaga, ¿no? Ya no hay ese compuesto, ya no está este uno en esto. Entonces, eso nos sugería fuertemente que las bacterias participaban en la producción de las toxinas del hongo. La siguiente, por favor. Y de hecho, pues eso fue uno de los primeros ejemplos, ¿no? Porque sí, de los primeros ejemplos donde una bacteria que vive dentro de un hongo encontramos una función ecológica, ¿no? Ustedes pueden ver, bueno, aquí es una representación gráfica nada más, que las bacterias están dentro del hongo y que gracias a las bacterias el hongo es capaz de producir esta toxina y con esto es capaz de dañar, afectar a un tercero, que en este caso sería la planta del arroz, ¿no?
que cuando ya está, pues, sí, degradada o así, o se pudre, entonces el hongo y la bacteria que viven dentro, pues pueden vivir muy a gusto, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeros ejemplos donde vimos que las bacterias afectan el fitness o la adecuación del hongo. Lo siguiente, por favor. Otra de las cosas que yo observé al trabajar, al haber ya trabajado con la eliminación de las bacterias, es que ustedes ven aquí las dos micrografías, una en A y en B, ¿no? En A es el hongo cuando está con sus bacterias, aunque en este caso las bacterias no están pintadas, pero en B es el hongo que yo ya había tratado con antibiótico y el que ya me había asegurado por métodos moleculares que no tenía ninguna bacteria más, ¿no? Ya no podía detectar el 16S en este hongo. Y ven una diferencia, espero que todo sea muy clara, que no tiene el hongo entonces ya las esporas, estos cuerpos vegetativos, columnelas y esporangiosporas, que son, digamos, la nueva progenie, ¿no?, del hongo. Cuando hay estrés, estos hongos hacen estos cuerpos para estas esporas después germinar posteriormente. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que las bacterias son críticas no solamente para la producción de las toxinas, sino también que controlan completamente la reproducción asexual del hongo. Entonces, eso es una afectación clara. De hecho, el hongo en B solamente lo podemos mantener en el laboratorio, ¿no? Está destinado a morir porque no puede reproducirse de forma sexual. La siguiente, por favor. Y bueno, recientemente estos hongos no solamente tienen reproducción asexual, sino también tienen reproducción sexual. Esto es que necesitan un compañero, son hongos heterotálicos, así que necesitan de un compañero compatible y también producen ciertas hormonas que son percibidas y entonces se produce lo que vemos aquí de cigosporas, que son, digamos, la unión de las gametangias y hay meiosis en este caso, ¿no? Entonces, algo que se describió recientemente y que nosotros también estamos ahorita investigando es que los simbiontes también afectan, las bacterias también afectan el proceso, el desarrollo sexual, ¿no? Ustedes ven aquí las dos cajitas con amarillo, estas sí tienen a las bacterias y cuando las bacterias son eliminadas o hay muy poquitas y ni siquiera se pinta la cajita de amarillo por estas hormonas que son derivadas del ácido fosfórico, sino que se queda la caja casi en blanco, ¿no? Como es este algodonoso. Entonces eso habla de, pues sí, también de que las bacterias afectan la reproducción. La siguiente, por favor, David. Y bueno, una de las cosas que determinamos, y hasta que les quería enseñar en unos videos que tenemos, pero no va a ser posible, es que yo fui capaz, bueno, somos capaces ahora como de cultivar a las bacterias y de transformarlas. Y una de las primeras cosas que hicimos o que hice fue realmente transformarlas con un plásmido fluorescente para ya no tener que teñir ni nada, sino para poder monitorearlas, ¿no? Y ver cómo cambiaban a lo largo del desarrollo del hongo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en A les muestro una hifa donde se ven las bacterias ahí en verde, ¿no? Cómo están en el citoplasma. Después, este hongo fue el que estaba curado y ahorita ya pudo restablecer la esporulación, entonces ya vuelve a tener los esporangióforos, que son estos cuerpos de donde salen las esporas, y vemos que incluso en la micrografía B que les muestro, está una de las esporas solita y vemos cómo lleva dentro de la espora a su bacteria, ¿no? Entonces, este es el último de los postulados necesarios para decir que este hongo es un holobionte y que las bacterias influyen en su reproducción y en la producción de toxinas y que se transmite a otras generaciones, ¿no? Que ya lo vemos claramente aquí en esta esporita, ahí va ya la bacteria. Adelante. Hasta ahí, no sé si haya dudas hasta aquí. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. Diego tiene la mano levantada. Perdón, adelante, Diego. No, mamá. ¿No? Ahorita... Ok. Yo sí tengo una pregunta, doctora. Sí, adelante. Dime. Cuando decía usted que se podían utilizar estas sustancias para hacer como una molécula anticáncer, pero finalmente atacarían también a células eucariontes, ¿no? O sea, Claro. no solamente.
Ajá. Ahí no habría una especificidad diferente, eso no lo analizó para ver si podían tener una función más a nivel de las células cancerosas que a nivel de las células sanas. Fíjate que sí lo analizamos y sí vimos también por qué, por ejemplo, este hongo, que también es una eucariota, porque este hongo sí es resistente, ¿no? Entonces, los japoneses determinaron que era uno de los residuos el que era importante para la unión, y nosotros vimos que todos los seres humanos, o sea, la beta-tubulina es una secuencia súper conservada en los eucariotas, entonces todas las células más bien son sensibles a esta toxina, las de plantas, las de los animales, a los seres humanos también, lo que quiere decir que eso lo haría también un poco citotóxico, ¿no? O sea, que no puede, este compuesto químico no puede, no hay ningún, o sea, no hay nada que pueda hacerlo distinguir entre una célula cancerígena y una que no lo es. Entonces, en ese caso, como para muchos otros sustancias anticáncer, lo que se propone es que haya como vehículos de entrega, ¿no? Que sí reconozcan epítopes o cosas específicas de las células cancerígenas para que después se entreguen esta sustancia de forma localizada. Pero este compuesto per se sí ataca y sí podría, o sea, causar tantos problemas como otras de las sustancias que se usan actualmente en quimioterapia, ¿no? Eso es una de las, sí. Entonces, se tendría que combinar esto con otro tipo de tecnologías para poderlo hacer viable en tratamientos contra el cáncer, ¿no? Y los hongos, fíjate, todos los hongos, la mayoría de los hongos, en Vicaria, los hongos filamentosos, también son sensibles a la toxina. Sí, entonces, este grupo, al parecer, tuvo una mutación que cambiaron de asparagina a serina, que eso les impide ya unirse al rizoxin y por eso son resistentes. Entonces pensamos que esta mutación, como la tienen todos los hongos del género Rhizopus, pareciera que fue algo que precedió a la simbiosis con esta bacteria y que al final facilitó que se estableciera, ¿no? Esa es una de las hipótesis hasta ahorita. Muchas gracias. De nada. Si quieren, Doctora, vamos a tengo continuar. una duda. ¿Ah, sí? ¿Cómo aplican el antibiótico en la parte experimental, en el hongo y ya en el terreno de cultivo del arroz? Sí, la idea en el cultivo del arroz no es como buena idea, ¿no? Aplicar un antibiótico así como al arroz de forma masiva. Y ahorita, aunque no les voy a presentar esos datos, sabemos que hay pocas cepas, o sea, dentro de todas las cepas que se usan y que a veces, o sea, no todas tienen simbiontes bacterianos. Todas las que los contienen sí producen toxinas, pero digamos que en vez de matar, bueno, o sea, realmente digamos que habría que, o sea, más bien diseñamos, la sugerencia será usar como un diagnóstico. Estos hongos se usan, ya no les comenté también para producir muchas comida fermentada que se consumen principalmente en Asia y en África, como el tempe y el sufu, que usan a Rhizopus para fermentar arroz y otros granos y hacer diferentes alimentos. Entonces, sí hay una preocupación porque no lleguen alimentos contaminados, ¿no? Con toxinas al ser humano, y obviamente en estos casos, cuando tienes una fermentación, pues puedes definir, caracterizar a la cepa. Si la cepa no tiene simbiontes, es una cepa inocua, ¿no? Si la cepa tiene simbiontes bacterianos, entonces sí produciría toxinas, ¿no? Y lo que se puede hacer, si a fuerza quisieras trabajar con esa cepa, es usarlos. El tratamiento que nosotros de antibiótico que usamos fue realmente en cultivo líquido al hongo, en un matraz Erlenmeyer, donde estaba el hongo creciendo, y ahí, mientras está sumergido, pues hay más capacidad de que el antibiótico sea tomado por las paredes y todo, y la bacteria sí se puede eliminar después de varios pases, ¿no? No fue algo sencillo ni trivial, sí es algo que probé con diferentes antibióticos para ver si, obviamente ya que sabía qué tipo de bacterias había, también probé antibióticos que tenían un espectro que podía atacar esas bacterias, ¿no? En principio, ¿no? Conforme a la literatura de las Burkholderia, ¿no? En este caso.
Y fue así como pudimos encontrar uno que realmente las mataba, no había ya ninguno. Y pues uno de los grandes retos que fue, y que viene la siguiente diapositiva, fue también, o de los grandes, retos y logros que nos permitió estudiar mucho más esta simbiosis, porque también fui capaz de cultivar a las bacterias en el laboratorio, ¿no? Entonces aquí les muestro que gracias a eso, porque a veces hay muchos simbiontes obligados de organismos que son tan pequeñitos, que ya no tienen casi nada de genoma y etcétera, que han perdido muchas funciones, que es muy difícil de mantener en el laboratorio, ¿no? Casi ya no crecen sin su hospedante, ¿no? O a veces no crece ni la bacteria, no crece el hospedante tampoco, ¿no? Y en el caso del Rhizopus, tuvimos la fortuna de que después de este tratamiento, ustedes ven aquí en la primera fotito, los hongos que producen toxinas, pues tienen a sus bacterias. Pero nosotros en el laboratorio logramos cultivar a las bacterias y transformarlas, como se ven aquí ya sueltitas, las bacterias en un cultivo, monocultivo de bacterias. Y también, gracias al tratamiento de antibióticos, logramos eliminar a las bacterias, pero tener el mismo fondo genético, ¿no? Entonces, eso nos permite contrastarlo con lo que ven ustedes aquí en la parte inferior derecha, donde muchos de los Rhizopus de forma natural no tienen simbiontes y hacen todos sus procesos de reproducción y de vida sin la necesidad de los simbiontes. Entonces, eso nos permite compararlo, ¿no? Y nos hace un buen modelo para estudiar cuestiones fundamentales de cómo las bacterias se adaptan a vivir ambientes fúngicos, ¿no? Que es que antes en la microbiología los hongos y las bacterias eran como dos cosas pues, que se estudiaban por separado, ¿no? Y ahora vemos que incluso, bueno, para este hongo en particular, son muy importantes estas asociaciones y es realmente un holobionte, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí esto, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Les voy a enseñar algo nuevo que descubrimos recientemente, ¿no? Entonces, ya que sabíamos, ahorita ustedes saben que ya tenemos muchos más, si hace incluso 20 años, pues casi todo lo de microbiología había que hacerlo solamente con cultivo, ¿no? Y cultivar a veces a los microorganismos es muy latoso. Ahora ya tenemos hasta transcriptómica, genómica, muchísimas secretómica, ¿no? Metabolómica, muchísimas otras tecnologías que nos permiten también, sin la necesidad de cultivar algo, conocer más de lo que está sucediendo. Entonces, lo que nosotros, bueno, ya que sabíamos todo esto que hacía las bacterias por el hongo, y ya pudimos hacer un experimento de transcripción, ¿no? ¿Qué está cambiando en la regulación de los genes cuando la bacteria está presente y cuando no está? Que sabemos que, por ejemplo, la reproducción asexual depende completamente de que las bacterias estén dentro del hongo, ¿no? Entonces, para estudiar esto, una de las cosas más interesantes, ¿no? Imagínense, nosotros estábamos esperando ver, pues, genes que se transcribían del hongo y de la bacteria. Pero lo más importante, y es algo que publicamos el año pasado, es que Beto, que es mi estudiante ya aquí en México, él detectó, si ustedes ven en estas gráficas, que, bueno, aparte de cosas que se parecían a Burkholderia y cosas que se parecían a Rhizopus, él detectó en una de las cepas muchas cosas que no se podían asignar ni al hongo ni a la bacteria, ¿no? Y fue lo suficientemente curioso también para ver qué eran estas cosas que no eran ni hongo ni bacteria. En la siguiente, y lo que descubrió Beto fue que estas secuencias que no estaban ni en el reino de los hongos ni bacterias son realmente de virus. Y estos virus estaban siendo transcritos incluso mucho más que los genes bacterianos, ¿no? Porque si se fijan, hay bien poquitos de genes que mapean, de los transcritos que mapean a Burkholderia, ¿no? Que es a los simbiontes bacterianos, sino ahorita a lo... perdón. Entonces, bueno, fíjense, imagínense, nosotros estábamos tratando de entender, bueno, y ver qué pasaba con el hongo así, y nos damos cuenta que no está solito, sino que además de las bacterias hay dos virus que se agrupan en un género que se llama natavirus, que ustedes pueden ver ahí la filogenia, ¿no? Estos virus son los virus más sencillos que se han descrito de RNA, que solamente tienen una sola, o sea, un solo ORF, una sola lectura, y que codifica por una proteína que se llama una RNA, una RDRP, que es una polimerasa dependiente de RNA.
Eso es para, para replicar al virus, el genoma viral. Entonces, en la siguiente, por favor. Entonces, quiero darles un pequeño panorama de lo que se conoce. Los virus en hongos son hasta más conocidos que las bacterias. Las bacterias en los hongos no eran nada conocidas, ¿no? Pero los micovirus ya se han estudiado desde hace tiempo, porque en los hongos filamentosos, que son los Dicaria, que son los que más se han estudiado antes, ya se había visto ciertos fenotipos. Y una de las cosas como positivas de los virus que están asociados a hongos, que la mayoría son tanto de doble cadena de RNA como de cadena sencilla de RNA, es que pueden bajar la virulencia, hacerlos hipovirulentos a algunos hongos patógenos. Entonces, eso es digamos, una de las cuestiones positivas para el ser humano de los micovirus, aunque la mayoría, muchos tampoco tienen algún fenotipo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, en el caso de los narravirus, que son los virus que nosotros encontramos ahora en Rhizopus, hay dos grandes géneros. Bueno, dentro de la familia Narraviridae hay dos géneros. Uno son los mitovirus y los otros son los narravirus. Los mitovirus están en la mitocondria y los narravirus generalmente en el citoplasma. Lo que más he estudiado, y gracias a este trabajo, es que también nos dieron mucha luz, ¿no? Porque en Saccharomyces, en la levadura, que se usa para el vino, para el pan, etcétera, la más estudiada, ahí se encontraron por primera vez. De hecho, son los únicos representantes, eran los virus que hacían, digamos, el género, ¿no? Que son las especies tipo. Y ahí se había visto que aunque se podían replicar muchísimo, cuando no había nitrógeno en las fermentaciones, por ejemplo, no se veía un fenotipo directo, ¿no? No se sabía para qué realmente o qué podía ser los virus, sino simplemente que se replicaban en condiciones de bajo nitrógeno, pero ya, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con este conocimiento nos preguntamos qué están haciendo estos virus también en Rhizopus, ¿no? Que es la siguiente diapositiva. Y empezamos con estas preguntas, ¿no? Para empezar, pues les decía, todo vino de un análisis bioinformático de la transcripción de los genes que estaba ocurriendo en Rhizopus con las bacterias y sin las bacterias, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que validar que estos virus existieran. ¿Cómo cambiaban estos virus con el desarrollo del hongo? Si también son virus que se transmiten de forma vertical. Y obviamente la pregunta clave también es si iban a tener alguna influencia en el hospedante, no en el Rhizopus. Si iban a cambiar algo estos virus. Y lo que sigue es que, bueno, para empezar, sí son reales, ¿no? Estos virus sí son reales. Y vimos que realmente se vuelven muchísimas copias, sobre todo cuando el hongo está como en un ambiente de saturación, ¿no? Cuando tiene muchos nutrientes, ¿no? Como se ve aquí abajo, cuando está así lleno de vitaminas y de todos los nutrientes, entonces la replicación viral se va a los cielos, ¿no? Mientras que cuando está con pocos nutrientes, ahí fluctúa cómo se replican estos virus, ¿no? Y eso es diferente a lo que se había reportado en Saccharomyces, ¿no? Que era con nitrógeno cuando se multiplicaban. Aquí vemos que en Rhizopus, cuando hay muchos nutrientes, es cuando los virus se multiplican muchísimo. La siguiente, por favor. Y lo que vimos también, al separar estas esporas y las cigosporas, que yo les había presentado un poco de cuál es cómo se reproducen estos hongos, vemos que en los hijitos, en las esporas y en las cigosporas, también siempre podemos cuantificar a los virus. Y esto quiere decir que son naturalmente heredados, ¿no? De forma vertical, y que incluso, por ejemplo, podría haber una expansión del nicho para estos virus, porque si tú te encuentras aún, en el caso de la reproducción sexual, alguien a quien no tiene virus, pues al parecer cuando ya se dan su besito y hacen la cigospora, los hijos van a tener a los virus, ¿no? Entonces eso hace que los virus al final aumenten su nicho ecológico. Lo siguiente, por favor. Pero una de las preguntas clave, les decía, con el tema de los virus, bueno, hay varias cosas que les tengo que decir aquí, que es retador trabajar con virus. Yo creo que ahorita, después de la pandemia, todo el mundo sabe lo poquito que sabe, lo complicado y lo difícil que es entender realmente la biología de los virus y sus hospedantes, ¿no? Los virus per se, pues no son vivos, no están vivos, pero cómo afectan
los fenotipos, dependiendo del fondo genético, es algo que creo que con esta pandemia nos queda mucho más claro. En el caso de los hongos, y por los reportes que hay hasta la fecha, hay como dos grandes retos, ¿no? Para empezar, hay muchos hongos que tienen múltiples infecciones virales, ¿no? O sea, no solamente tienen, por ejemplo, como Rhizopus, que ahorita solamente encontramos a los nanovirus, sino que tienen diferentes tipos de virus. Eso ya es un reto. Y la otra es que es muy difícil eliminarlos, ¿no? Se han intentado, hay varios, tenemos, esa es una de las áreas de oportunidad, si lo quieren ver así, porque cómo desarrollar antivirales, ¿no? Cosas que sean efectivas para erradicar a los virus no es sencillo. Entonces, bueno, la estrategia que siguió Astrid, que fue una postdoctoral en el grupo, ella realmente, así como yo había usado el antibiótico para matar a las bacterias, ella investigó y vio qué antivirales había disponibles en el mercado y usó al menos 2 diferentes de ellos que tienen diferentes formas de matar a los virus potenciales, y usó estos 2 para crear la primera colección, donde les voy a mostrar aquí. Ella logró eliminar a los nanovirus de Rhizopus, ¿no? Entonces, aquí en estas figuritas trato de ejemplificarles lo que pasa. Entonces, del lado izquierdo, aquí en azul, ustedes ven los que tienen los nanovirus, ¿no? Que ya detectamos. Entonces, la mayoría, bueno, tiene a las bacterias. Cuando las bacterias están, el hongo se puede reproducir y por eso lo vemos aquí con su casquito, que son sus esporangióforos, ¿no? Y la columnera. Cuando las bacterias se eliminan, el fenotipo del hongo es que no se puede reproducir de forma sexual y se queda como micelio. Es algo que les mostré también. Pero si nosotros le volvemos a poner a las bacterias, el fenotipo se recupera y otra vez puede tener su reproducción y sus esporas, ¿no? Su reproducción asexual. En el caso del lado derecho, les muestro ya también los fenotipos de cuando hemos eliminado a los nanovirus, ¿no? Que si se fijan, no cambian las figuritas, pero en esas muestras ya no detectamos por qPCR ninguna carga viral, ¿no? Entonces, que ya no se están replicando y ya no podemos detectar a los virus, ¿no? Entonces, con estas cepas, con estas variantes y gracias al uso de los antibióticos y de los antivirales, fue como pudimos empezar a entender qué pasa entonces, qué hacen los virus en Rhizopus. Y ahí vemos la siguiente, por favor. No se preocupe, doctora. Aquí tomo el camión. ¿Pero dónde? ¿De veras? Sí, sí, aquí me deja el... ¿Seguro, seguro? Sí, sí. Es que Laila sigue hable y hable. ¿Sí? Sí, Ah, pues déjame pagar, espérenme tantito. No, muchísimas gracias. Gaby, ya estoy muy... Bueno, hasta ahorita, bueno, aquí les digo, les estoy mostrando ya, entonces cuando podemos contrastar lo que pasa con las diferentes variantes, vemos el siguiente resultado, cómo le afectó a la reproducción, asexual, es lo que les muestro en la siguiente diapositiva. Entonces, ya les dije, sin bacterias, el hongo ni siquiera se puede reproducir, por eso no tenemos aquí la que tiene el B-, ¿no? O sea, la bacteria menos. Sino que vemos que cuando los virus están presentes en el hongo, este hongo es capaz de producir menos esporas. Y nosotros creemos que esto se debe a que consume mucha energía, ¿no? Tener al virus replicándose dentro del hongo consume energía. Entonces, cuando los virus están ahí, se producen menos esporas. Y ya les había mostrado antes que estas esporas sí contienen a los virus. Entonces, cuando el hongo ya no tiene a los virus, hay más producción de esporas porque tiene como más energía para producirlas también. Eso es lo que pensamos. En la siguiente van a ver los resultados también que están muy interesantes, que estos tienen que ver con la reproducción sexual. Esta gráfica, bueno, tiene algunos, bueno, lo más importante que quiero resaltar es que tiene la flechita roja, que para que pongan su atención en ella. Lo que estamos contrastando aquí es a un hongo que le hemos quitado tanto las bacterias como los virus. Este hongo es incapaz de producir cigoesporas. Solamente cuando no están los dos, porque cuando está uno, ya sean los nanovirus o las bacterias en este hongo parental que tiene el mating negativo, sí hay producción de esporas, como lo ven aquí, ¿no? Hasta 50, 100, a veces llegan hasta 200 cigoesporas que producen por gramo, ¿no? De micelio o de biomasa del hongo.
Entonces, Laila, nada más una pregunta. Pero, sí. o sea, solo sin el virus ya también se ve un poco una caída. Eso que Fíjate, dice. no tanto, fíjate, porque vemos, si te acercas un poquito a esta gráfica, tenemos aquí de los 3 del lado izquierdo son con el virus y los 3 del lado izquierdo son sin el virus. Sí. Entonces, teniendo la bacteria, por ejemplo, la bacteria solita y sin los virus, sí se producen casi tantas esporas como cuando está el wild type, los dos. Ok. Y si no está, por ejemplo, si están los virus, pero no está la bacteria, incluso hasta se producen un poquito más de cigoesporas, ¿no? Como Okay, si los sí. virus hasta ayudaran un poquito más a producir más cigoesporas. Okay. Pero cuando eliminas a ambos simbiontes, tanto a las bacterias como a los virus, es cuando ya esta reproducción sexual se ve completamente. De hecho, de las muchas réplicas que se hicieron, la mayoría dio 0 cigoesporas y solo unas poquitas tuvieron 1 o 2 o poquitas cigoesporas, ¿no? Que son las que marcamos aquí, muy bajo. Okay. Y la mayoría produjo 0. Entonces, esto es uno de los resultados más interesantes, donde la presencia de ambos simbiontes, bueno, para empezar podemos aprender esas dos cosas. Basta con la presencia de uno y no se pierde la reproducción sexual, ¿no? Y puede ser las bacterias o el virus y sigue existiendo la reproducción sexual. Pero quitas a ambos y entonces se compromete esta reproducción sexual. Y obviamente se conoce muy poquito de la reproducción sexual en estos hongos porque eran hongos, pues, un poco olvidados porque no son los aspergilos, Neurospora crassa, los hongos de Vicaria, que son más estudiados, y que realmente pues ha ayudado mucho en los últimos años, que ya también se hicieron genomas, y poco a poco empieza a haber hasta herramientas genéticas para también interrogarnos por qué, ¿no? Y qué ha cambiado en el hongo, que ahora necesita a bacterias y a virus para poder llevar a cabo esta reproducción sexual, ¿no? Entonces, bueno, con esta, la siguiente, por favor. Creo que, no sé si quieren, aquí le paramos, porque obviamente estamos investigando, bueno, sé que son 7:30, y no sé cómo quieran que continuemos. Obviamente, pues yo les pido muchísimas disculpas, me da muchísima pena que al principio pues no pudo fluir la presentación como la habíamos planeado. Y también les tenía preparado algo del microbioma de las plantas del desierto, de los agaves y los cactus, ¿no? Que también está muy interesante, pero obviamente pues, también es todo un tema. Y aquí también tenemos varias preguntas que están en proceso de... No sé qué opinan. Podemos pararlo aquí. ¿Qué prefieren, chicos? ¿Seguir un rato y oír las cactáceas? Continuemos. Sí, continuemos. Sí, podemos continuar, por favor. Sí, seguir, por favor. Seguimos con esta, entonces. Sí. Y fíjense, les puedo pasar si quieren, bueno, a través de África. Hay hice una pequeña presentación, sí, bueno, les puedo pasar una liga con una presentación que ya tengo grabada del otro tema que recientemente, pues en el Congreso Latinoamericano del Microbioma la presenté. Entonces, eventualmente ustedes podrían ver también el trabajo también en el microbioma de las plantas. Tiene otros retos porque ahí es muchísimo, no son 7,000, 8,000 diferentes tags a los que están asociados a las plantas. Entonces, pues es mucho más complejo. Imagínense todas las múltiples interacciones que se dan, ¿no? Entonces, aquí es un modelo pues que nos permite ir poco a poco. Entonces, bueno, quieren que seguimos con eso, entendí. Entonces, vamos a seguir con esas preguntas para también, y estamos viendo varias cosas, ¿no? Con esto de los virus y de las bacterias en un hongo patógeno. Este hongo patógeno, yo no sé, bueno, una cosa que se me hace relevante decirles ahorita es que este hongo patógeno también causa infecciones en los humanos, ¿no? Y se llama mucormicosis. Y es muy desafortunado, leí recientemente ahorita en Nature, creo que salió, o en Hechos, estos que nos dan así, que en India, por ejemplo, ustedes saben que en India está muy fuerte la pandemia del COVID, y que ahora ha aumentado, este hecho de la pandemia del COVID, ha aumentado también el caso de mucormicosis en la India, y los pacientes que aunque sí, que se enferman tanto de COVID y después de mucormicosis, ¿no? Con hongos de este tipo de rizopos, y que son enfermedades muy graves que terminan
casi muy letales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las relevancias también de esto, y bueno, y de cómo entonces para nosotros se nos hace muy importante. Parece ser solamente un modelo para contestar preguntas fundamentales, pero realmente también, por ejemplo, nos podría ayudar pues, a entender o a tener terapias, ¿no? Para, tal vez hasta para estos pacientes de mucormicosis posteriormente, ¿no? En fin. Bueno, vamos a regresar a las preguntas que estamos ahorita investigando. Entonces, ahorita, una de las preguntas, tenemos 4. Primero, también si hay transmisión horizontal, o sea, si un hongo que tiene a los virus se los puede pasar a otro hongo solamente por el contacto, ¿no? O de forma así, aunque no sea un hongo que no sea un rizopus, ¿no? Ya vimos, bueno, no les comenté, pero los virus de hongos no tienen, no se conoce que tengan ciclo extracelular, ¿no? Siempre tiene que estar dentro del hospedero y solamente por la unión célula-célula es como se pueden transferir. Entonces, uno de los trabajos es viendo si esto se puede transferir. Hay una pregunta, hay una mano levantada. Adelante con las preguntas. Sí. Hola, doctora. Yo estudié enfermería y ahorita estoy estudiando odontología. Entonces me surgió la duda respecto a lo que está hablando sobre los hongos y las bacterias. Si eso se pudo hacer, bueno, aplicarle un antibiótico a la bacteria que está en el hongo. Y bueno, me surgió la duda. ¿Cree que alguna enfermedad en el humano causada por hongo tenga que ser tratada con un antibiótico y con un antiviral? Depende mucho, ¿no? Eso es una pregunta muy buena, y creo que una de las cosas que tienes que hacer en los diagnósticos es saber a quién tienes, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que seguir proporcionando herramientas para un diagnóstico rápido, ¿no? Entonces, imagínate, si tú tienes Rhizopus, pero tienes a un Rhizopus que no tiene bacteria, ese Rhizopus es potencialmente más fácil de tratar porque para empezar ni produce toxinas, ¿no? Entonces ya tiene ahí un grado menor de virulencia que un hongo que sí tiene a las bacterias, ¿no? Ahorita, uno de los aspectos que estamos estudiando es que si los virus potencian o disminuyen la virulencia de este hongo tóxico, ¿no? O patógeno. Eso es algo que todavía no sabemos, pero que en algunos otros hongos sí se ha visto que los virus disminuyen esta virulencia y esta patogenicidad. Entonces, como que no se puede dar una recomendación general, sino lo más importante es saber quiénes están ahí para que tú puedas tratar a un paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso, por ejemplo, yo ahorita también quiero que quede también esa clara la idea, o sea, no todos los hongos tienen a bacterias adentro, ¿no? Incluso en Rhizopus, en el mismo género, algunos tienen bacterias y algunos no. Ahorita de la prevalencia de cuántos de ellos tienen virus, todavía no hemos hecho el escrutinio completo, pero pareciera que aún menos hongos tienen a estos narnavirus. Entonces, digamos que no podríamos tratar a estos hongos de igual forma, solamente porque se llaman Rhizopus, sino que tendríamos que saber si además tienen o no los simbiontes, para entonces diseñar una estrategia más efectiva. Ok, muchas gracias. Y eso creo que, bueno, sí, eso es un caso difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene uno que esperar hasta que crezca o a identificar, por eso los métodos moleculares son tan potentes, ¿no? Porque en menos tiempo podríamos identificar a las cosas de forma más clara y rápida, ¿no? Que esperando a que tengas un cultivo, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, pero es cierto que en muchos casos clínicos sí hay sinergias entre bacterias y hongos, ¿no? Un caso que recuerdo ahorita y que se los puedo comentar es el de, ustedes saben, Candida albicans, es un patógeno también oportunista de los seres humanos, y a veces la asociación que tiene con pseudomonas, aunque no sea interna, ¿no? Puede estar solamente como en la superficie del hongo, eso potencia la virulencia también de Candida y la capacidad de hacer biofilmes, etc. Entonces, es cierto que sí hay que contemplar a un patógeno y quienes sinergizan con él para ver también cómo debilitarlos en un caso de un tratamiento, ¿no? Y lo mismo en plantas que con animales, ¿no? Y obviamente en plantas, pues sí, vamos a tratar
que es algo que verán, pues de usarlo menos de químicos externos, ¿no? Que va en contra de la agricultura sustentable como química. Pero bueno, entonces aquí lo que estábamos viendo solamente son las preguntas. Les decía cómo afectan y obviamente cómo afectan hasta la diversidad de los risopos, ¿no? Ya les decía entonces, Rhizopus microsporus no solamente es una especie, sino que tiene, gracias a los simbiontes, diferentes compatibilidades, ¿no? Y esto puede promover la especiación de esta especie. Y bueno, ¿qué mecanismos usan, no? También queremos saber cómo le hacen, ¿no? Y si estos mecanismos que usan nos podrían ayudar a usar estas estrategias para otras cosas, ¿no? Eso es algo como que el ser humano aprende, ¿no? De lo que hace la naturaleza y a veces lo copia y lo reforma para hacer cosas nuevas. Entonces, les voy a contar brevemente esta historia, Tina, para que nos dé tiempo de un poco de preguntas finales, que tiene que ver con la transferencia, la transmisión horizontal. Por favor, adelante. Entonces, les decía, bueno, estos virus, que aunque se encontraron primero en Saccharomyces, no están restringidos solamente al reino de los hongos. Recientemente se han descrito que esos exactamente genomas muy similares a los que encontramos en Rhizopus y en los de la levadura, también están en los nemátodos, también están en el mosquito, y entonces eso habla que estos virus sí son capaces de saltar a otros hospederos, ¿no? Entonces, obviamente, una de las preguntas clave, imagínense si este hongo ataca el arroz, si estos virus van a poder pasarse al arroz, o el caso que les decía, cómo se ven las infecciones en humanos, ¿no? Entonces, esta persona que les pongo ahí, pues tiene Rhizopus en el ojo, y si ese Rhizopus con sus virus potenciales podrían pasarse o no al ser humano. Entonces, esto es una pregunta también muy importante pues para abordar, y eso es algo que empezamos también probando primero si se lo puede pasar a otros hongos. Entonces, en la siguiente diapositiva, ya ven, ese es el trabajo de cómo se hizo este experimento, ¿no? Entonces, como para hacerlo más sencillo, pues obviamente entre hongos uno lo puede hacer en caja Petri, ¿no? Y los hongos pues crecen más rápido que cualquier planta y obviamente no íbamos a poder nunca, o bueno, hacer experimentos en humanos, obviamente eso es algo que no, pero para empezar, como prueba de concepto, es ver si se lo pueden pasar a otros rizopos. Entonces, sabemos que los hongos sin las bacterias no se pueden reproducir. Entonces, cuando ustedes ponen en contacto, por ejemplo, un parchecito de un hongo, del hongo que va a donar a los narnavirus, que tiene los narnavirus, pero que ya no tiene las bacterias y por tanto no puede hacer esporas con otro hongo, el otro hongo, pues va a haber una zona de contacto y no sabemos, puede ser que las hifas se fundan. Este proceso de fundición de hifas se llama anastomosis, y que a partir de eso, el hongo que no tenía los virus los tenga, ¿no? Así fue como se planteó este experimento. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos con esto? Este es el trabajo de maestría de Gonzalo, ahorita ya pasó al doctorado. Adelante, por favor. Entonces, lo que él vio, él probó con dos hongos distintos. Ahorita ustedes no se preocupan mucho con los nombres. El mucor y otro que se llama tricoderma, que tal vez lo han oído porque tricoderma se usa mucho para promover el crecimiento de las plantas y también para que es un biocontrol, ¿no? Ayuda a que otros hongos que son patógenos no lleguen a la planta, ¿no? Pero tricoderma tiene un fenómeno muy interesante que se llama micoparasitismo. Y es lo que vemos en la parte derecha, que enrolla a las hifas de otros hongos y se los come, ¿no? Entonces, tricoderma tiene la capacidad de comerse a otros hongos. Y lo que vemos es que en estos geles que les muestro, lo más importante es que en varios intentos lo que podemos ver es que ya tricoderma, después de que generó sus esporas y todo, que ya pudimos detectar a los virus en tricoderma. Pero no así, si ustedes ven aquí, en el lado de mucor solamente está, digamos, el gen que nos habla del mucor, ¿no? Que está el ITS, que es el gen, digamos, para saber que el DNA está en buenas condiciones, pero no tenemos amplificación ni de ninguno de los dos nanovirus, del 20 y del 23S que tenemos en Rhizopus, ¿no? Entonces, parece ser que la transmisión horizontal sí es posible, pero no se da de forma indiscriminada. Al menos tenemos el ejemplo de estos dos hongos distintos, ¿no? Adelante. Y ya creo que con eso estamos terminando como, pues redondeando esta idea, que espero que con este ejemplo, que aunque ya no pudimos ver lo de las plantas,
ustedes ya vean que Rhizopus realmente se puede proponer como un holobionte fúngico, ¿no? Que este hongo contiene a las bacterias que se llaman mycetohabitans y también a los 2 nanovirus que les mostré, y que las bacterias y los virus afectan la adecuación de este hongo, y que estos hongos que son simbiontes pues son más patógenos y también dependen de los simbiontes para su reproducción. Y también les mencioné, y los vimos con las fotos y la evidencia que tenemos, que se transmiten de forma vertical, ¿no? Que quiere decir que las nuevas generaciones, a través de las esporas y las cigoesporas, contienen tanto a las bacterias como a los virus. Y entonces, obviamente, una de las preguntas que estamos tratando de contribuir y de ahondar es cómo estos simbiontes han remodelado la biología de estos hongos y su evolución, ¿no? Y ya les decía que como muchos no tienen, ya sabemos que algunas de estas cosas no son, los hace que estos hongos empiecen a comportar de forma diferente a los que sí tienen, a los que no tienen simbiontes, ¿no? Y esto entonces habla de procesos de especiación, y también nos indica que la simbiosis realmente juega un papel fundamental en la diversidad, ¿no? Al menos en esta pequeña escala, como lo estamos viendo con los Rhizopus. Y bueno, yo no sé, creo que con eso, lo que es la diapositiva que sigue, que sería como la final, con la que me gustaría pues que empezáramos a discutir o a tener preguntas, las que quieran. Ya no tuvimos es agradecer obviamente al Simvestaff, ¿no? Primero por darme la oportunidad de desarrollar mi grupo desde hace 10 años, un poquito más. Y toda esta gente que ven aquí, esta gente que ha estado en mi laboratorio y que ha contribuido al trabajo que hacemos. Y obviamente, pues también agradecemos al CONACYT por los proyectos que nos han financiado, al Departamento de Energía, el GGI, que también nos ha financiado mucho de los proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con el microbioma de las plantas, al Instituto Senckeberg en Alemania, que nos ha apoyado con ecogenomas, y hasta las empresas de tequila y de mezcal que nos apoyan, ¿no? Que son varias. Y bueno, si tienen dudas, espero tener chance de discutir con ustedes ahorita. Sí, si quieres, David, no sé si quieren, la podemos quitar y ya nos quedamos así, ya sin presentación. Y sí. Iván, si quieren, bueno, veo ahorita, salió la de Iván y después hay otras 2 personas que ahorita, a ver. ¿Quieren que leamos algo del chat o si quieren hacer las preguntas a viva voz, a capela, chicos? Me daría gusto verles y bueno, y escucharlos también. Yo le puedo hacer una pregunta, no hallo mis manitas porque estoy en el celular. Soy Jovita Puente. Hola, Jovita, adelante. Claro. Mire, ayer el doctor Gabriel nos comentaba a la hora de estar con la exposición y con las preguntas que hicieron buenísimas los compañeros, que el reino monera ya había desaparecido. Y mi pregunta va, ¿usted cree que la acción de los simbiontes pueda llegar tanto más allá que se modifique todos los reinos? Bueno, menos el mineral. Ayuda, bueno, si nuevos reinos, a surgir nuevos reinos, pues ahora, bueno, es posible. Bueno, es posible que la simbiosis aumente la diversidad, ¿no? Pero la simbiosis se construye, como ya vimos, así como este contacto íntimo y permanente, o sea, que llega después del tiempo y se tarda mucho, tal vez no lo vamos a ver, ¿no? Estos procesos son evolutivos, son de muchos años, ¿no? Ahorita yo creo que una de las cosas que puedes pensar ahorita seguramente es lo que están pensando, es también cómo los estamos, hasta para el ser humano, con la inteligencia artificial, ¿no? No sé si ustedes han leído algunas de las cosas de inteligencia artificial y cómo tal vez
el siguiente ser humano va a ser ya hasta biónico, pero por la simbiosis con algoritmos y cosas así, ¿no? Que a mí no se me hace tampoco, o sea, eso que pareciera como ficción, pero ya no solamente, bueno, en el caso de los seres humanos, pues no solamente va a depender de esta selección natural, sino también de la selección guiada, ¿no? Pero sí, creo que esa es la respuesta. Es bastante nueva tu pregunta. No había pensado más. Es que me vino a la mente las otras eras donde había los rinocerontes, todo eso, los dinosaurios, todos esos que fueron desapareciendo. Claro. Y a mí me viene la idea de que puede llegar, porque, bueno, de lo que usted nos está hablando es algo microscópico, que no lo vemos a simple vista, y es obvio que es donde va a estar la acción más fuerte. Pero pues a mí no me, bueno, yo soy de las personas que pienso que todavía nos falta mucho que ver en la naturaleza, que Claro. la ciencia va a llegar tan allá que si pudiéramos, bueno, a mí ya no me va a tocar, yo tengo 69 años, pero yo me imagino poder ir y decir, quedarme así con la boca abierta de ver todos los cambios provocados por los mismos seres vivos, incluso por nosotros. Pues eso ya lo estamos viendo, yo creo que ahorita, ¿no? Incluso si ves los casos todo, desde que el hombre hace agricultura, pues el planeta no es igual, ¿no? La agricultura es una de las actividades humanas, digo, que nos ayudó a crecer como especie, ¿no? Y a poblar realmente, a colonizar más el planeta, pero eso ha tenido efectos súper marcados, súper grandes, incluyendo ahora los negativos del cambio climático, ¿no? Y de la concentración de los gases invernadero, y cómo se ha reestructurado completamente el mapa, ¿no? Donde había selvas, etcétera. Entonces sí, es un hecho. Lo que a veces cuesta mucho trabajo, y yo creo que ahorita una de mis ideas era, ¿ustedes se acuerdan de la película de Wall-E, ¿no? Sí. De Wall-E, sí la vieron la Wall-E. Ves que lo que se lleva es como una planta, ¿no? Pero realmente todo lo que sale de la tierra, o sea, tiene también microorganismos, ¿no? O sea, esas cositas que no vemos y que es súper difícil encontrar en esta biosfera, algo que esté libre de los microorganismos, y que esos serían hasta los primeros casi colonizadores de cualquier otro espacio, sea Marte, sea en otras galaxias o así, ¿no? Pero obviamente, bueno, sí, ahí se puede discutir muchísimo de ese tema. Y obviamente para mí también, como tú dices, de valorar esta riqueza, esa diversidad que tenemos en este planeta, y cómo la ciencia igual y no va a dar respuestas a todo, pero tenemos que cuidarla, ¿no? Y creo que eso también es uno de los aspectos que también con la otra charla les quería poner muy de realce, que tiene que ver, por eso escogí también estudiar los microbiomas de las plantas del desierto, ¿no? Porque esto del cambio climático está haciendo que la aridez se incremente y que eso sea más difícil la vida, pues para la agricultura y para los seres humanos y para muchas otras especies que dependen de diversos ecosistemas, ¿no? Que se están perdiendo, y incluso que los sistemas áridos también están perdiendo esa diversidad. Entonces, bueno, sí, adelante. Cuando usted dijo que las bacterias modificaban la reproducción sexual de los hongos, me quedé pensando si no irán más allá y están trabajando al estar dentro del hongo para formar un ser nuevo entre los dos. Sí, bueno, sí, claro, no sabemos cómo lo hagan, ¿no? Qué tanto. Al final, fíjate, por eso el concepto del holobionte va seleccionando sobre los tres. Ya no hablas como que no son individuos, ¿no? Esas bacterias, por ejemplo, aunque las podemos cultivar en el laboratorio, no existen en la vida libre, ¿no? Estas bacterias, si tú las pones a competir con una bacteria de vida libre, la que tú quieras, pierden. O sea, no colonizan, son súper, o sea, sí. Entonces, digamos que lo que se está seleccionando es este hongo que tiene estos simbiontes, y juntos son como están enfrentando los retos que la vida les pone, ¿no? Digamos. Y otros hongos del mismo género no los tienen, ¿no? Entonces, obviamente eso empieza a crear diversidad y diferencias que igual ya no los hace tan compatibles, ¿no? Y es algo de lo que queremos también estudiar.
En el caso de las plantas, que no les hablé tan a detalle, pero pues tenemos, les voy a decir, de números. Imagínense, ahorita yo les hablé de un hongo que tiene a una bacteria dentro, a una sola especie de bacteria dentro, y a 2 simbiontes virales, ¿no? Que son de la misma familia. 4, ¿no? Tenemos a 4 que están interactuando. Pero en el caso de las plantas, tenemos a la planta que, por ejemplo, imagínense el agave tequilana, que tal vez sea uno de los que más les guste porque produce el tequila. Ese agave tiene interacciones con aproximadamente 8,000 diferentes microorganismos, incluyendo hongos. Y no sabemos de estos hongos si algunos de esos hongos también tendrán interacciones con otras bacterias o con... solamente sabemos más o menos 4,000 hongos y 4,000 bacterias que están interactuando con la planta de forma bastante constante y que todos ellos hacen que al final pues el fenotipo resultante, ¿no? Que obviamente es muy difícil entonces ahorita de asignar responsabilidades, ¿no? ¿Quién hace qué? Que es una de las partes más retadoras, digamos, para el futuro, de analizar en sistemas más complejos de simbiosis cómo estos contribuyen, ¿no? Ya sabemos algunas cosas, ¿no? Pero obviamente el panorama es mucho más. Lo mismo con la microbiota humana, ¿no? Si ustedes leen ahorita algo del microbioma humano, pues muchos de los estudios ahí son correlaciones, ¿no? Ustedes pueden decir, pues todos los que están muy flaquitos o que tienden no a engordar, tienen ciertas bacterias del grupo A. Y mientras que los que están más llenitos, que entonces quiere decir que usan de forma diferente la energía que reciben del alimento, en fin, tienen este tipo de bacterias. Pero hasta eso, o sea, son solamente unas correlaciones, pero no nos dicen quién hace qué y por qué, ¿no? Y por qué entonces los flaquitos tienen solamente a un grupo de bacterias y los otros no, ¿no? Entonces, bueno, ese es un panorama que hay que tener en cuenta y creo que, bueno, sí, es una cuando uno piensa en el microbioma, pues tiene todos esos retos, ¿no? Sí, de ser muchísimas taxas conviviendo en Muchas gracias, doctora. Excelente su ponencia. Muchísimas gracias, Jovita. Me da mucho gusto que te hayas animado al taller de Ciencia Viva y ojalá que los otros chicos, todos hagan sus preguntas. Yo estoy aquí disponible. Y bueno, también yo sé que, pues sí, les digo lo del tiempo, ¿no? También cuando quieran también terminamos. Pero, ¿alguna otra pregunta, comentario? Iván, y bueno, hay muchos, a ver, déjenme ver. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. A mí me gustaría saber si usted ha trabajado o está interesada en trabajar en el área de la genética evolutiva para poder continuar estudiando estas relaciones simbióticas. Sí, claro. Sí, claro. O sea, vamos un poco también en ese camino. Entonces, ahorita en el laboratorio tengo financiamiento y gracias también al CONACYT que he podido avanzar los dos proyectos. Si se fijan, bueno, aunque no, el microbioma de los agaves y cactáceas iba como de lo muy general y cada vez podemos hacer preguntas específicas y que también eventualmente nos dieran cosas sobre la historia evolutiva de estas plantas y sus simbiontes. Y este caso de Rhizopus, que empezó con una pregunta muy puntual, ¿no? ¿Cómo se hace una toxina? Era la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo se hace esta toxina y por qué el hongo la puede producir? Y se ha hecho una cosa mucho más grande, ¿no? Que ahora sabemos pues, que el hongo no la hacía solita, que tiene a estos simbiontes y que estos simbiontes le confieren no solamente las toxinas, sino también la reproducción. Y ahora están los virus que también son importantes. En fin, entonces creo que estos dos líneas de investigación que vienen, te digo, una como de lo general a lo particular y una que empezó de algo muy particular y que se va ampliando, nos permiten ir abordando estas preguntas. Y sí lo estamos haciendo, intentando, además también de ligarlo a la parte práctica, ¿no? Y no les comenté, pero Rhizopus, por ejemplo, también está en los suelos en México y también puede ser un patógeno de la papaya, de la fresa, etcétera. Entonces, digamos que aunque se encontró en el arroz en Japón, digamos que también es un problema que podría ser, que nos atañe también en México, ¿no?
Sí, claro, supongo que es un punto de partida muy importante para la agricultura aquí en México y es una de las, bueno, una investigación muy importante. Muchas gracias, doctora. Un placer. Gracias, Johanna. Buenas tardes, doctora. Quisiera hacer una pregunta. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. A mí me surge la duda de que regularmente siempre en la escuela y más a los biólogos nos dicen la simbiosis puede ser positiva, negativa, etcétera, ¿no? Y luego surge la parasitaria. Entonces, en estos estudios, ¿hasta dónde es un parásito los virus y las bacterias? ¿Y hasta dónde es un simbionte? Sí, digamos que yo entiendo tu pregunta. Bueno, hasta ahorita depende de lo que hemos estudiado bueno, la simbiosis Anton de Bari la definió como algo neutral, ¿no? Es la interacción, no le puso ningún adjetivo, y sí hablamos de mutualismos, comensalismos o parasitismos, ¿no? En este caso, lo que consideramos hasta el momento es que tú podrías decir, como se le ha dicho a Wolbachia, que depende, bueno, que no sé si conozcan a estas Wolbachias que controlan la reproducción también de muchos insectos, de artrópodos y así, y entonces le llaman un parasitismo reproductivo, porque al parecer, pues, Wolbachia se transmite, pero no le da ningún beneficio a estos insectos. En el caso de Rhizopus, yo creo que obviamente sí ya controlan, ya sabemos que controlan las bacterias, la reproducción asexual completamente, y que las bacterias y los virus también son importantes para la reproducción sexual. Entonces, pareciera ser que sí hay como un mutualismo. Hasta ahorita nosotros hemos propuesto que hay como un mutualismo, pero puede ser que algo nuevo que descubramos nos haga pensar que no, que al final la relación empezó. Bueno, y también hay un continuo, ¿no?, en estas relaciones. Muchas de las relaciones se piensan que empiezan como parasitismo y que conforme van evolucionando se vuelven mutualistas hasta llegar a un punto que hasta pueden hacerse organelos, ¿no? Entonces, pero claro, hay pocos ejemplos estudiados a detalle, ¿no? Entonces creo que en ese continuum del parasitismo, mutualismo, pues también va a depender hasta una cosa tan importante que es el contexto ecológico, el medio, ¿no? Imagínate si tú tienes una condición en la que ya producir toxinas, ya no necesitas a las toxinas porque aprendiste algo diferente y ahora eso es muy caro producir esas toxinas y empiezas a deshacerte de las bacterias, no sé, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. fíjense cómo cualquier relación, imagínense, también ustedes lo pueden pensar con un novio, ¿no? Tienen una relación muy buena, pero si algo pasa, que puede ser que no está ni en el control de ustedes, una cuestión ecológica, política, en fin, puede ser que cambie completamente la relación que tienen, porque entonces ese es el bonito juego de la biología finalmente, ¿no? Que está también tan ligado al exterior y a las interacciones. Y también lo hace tan difícil de predecir, ¿no? Claro. Y la otra pregunta, ¿usted ha puesto algún tipo de modelo de crecimiento con los hongos y las bacterias? ¿O como tipo Monod o Haldane o algo así? Fíjate que sí, espero que este año esperemos poderlo publicar. Tenemos un análisis de flujo metabólico y queremos saber, obviamente, como ya dependen, pues metabólicamente están tan interconectados, que es muy interesante modelarlo, y como ya están los dos genomas, que eso no pasa con otros animales o así, que se pueda modelar y ver cómo está cambiando y qué tan flexible es entonces el metabolismo y todo en un hongo que tiene simbiontes bacterianos y uno que no lo tiene, ¿no? Entonces eso es algo que ya tenemos algunos avances, pero no lo hemos publicado. Okay, entonces, perfecto. ¿qué nos podría decir hasta también cómo afecta, por ejemplo, el cambio de sustrato al hongo, cómo eso le afecta a la bacteria, ¿no? Y qué genes, por ejemplo, o qué cosas del metabolismo central o del metabolismo secundario se prenden, se apagan, cómo se redirecciona todo eso. Sí, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Si tú quieres entrarle también, estamos muy dispuestos ahora también a entrar a esas, esas preguntas desde el punto del modelado matemático, ¿no? Y sí. Muchas gracias, doctora. Así es, sería bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? Yo quiero preguntar. Oye, Laila,
Y así como en la mitocondria, como en otros, ha habido una migración de genes que se pierden en la mitocondria, se van al núcleo, etcétera. Aquí puede ser que haya algo así, que la obligación, que lo que obliga a quedarse a un virus es que hayan intercambiado ahora genes, que haya genes en el núcleo que realmente sean del virus o viceversa. Un poquito lo que ocurrió para poder generar estas condiciones inclusive de obtener un cloroplasto y una mitocondria de manera original, que estés viendo un proceso muy semejante al que dio lugar a una mitocondria. Claro. Claro, sería interesantísimo. Hasta ahorita lo que hemos podido determinar, de los virus no, ¿no? De los virus sí sabemos que están, o sea, son de RNA, no están incorporados en el genoma. Cuando en el genoma de rizopos no están, ¿no? Están realmente como elementos externos. Son virus de una sola cadena sencilla. Te decía, son solamente codifican por la RDRP, ¿no? Solamente una sola proteína, no tienen ni siquiera su cápside, no tiene nada, son virus desnudos, como les llaman también. Entonces, lo que creemos más posible es que también haya transferencia, pero de la bacteria. De la bacteria es más probable que hubiera podido existir eso, pero todavía no lo hemos identificado. Y uno de los retos, tal vez, para hacer eso es que como estos hongos habían sido poco estudiados, realmente hay muchas proteínas que están ya en el genoma del hongo que no sabemos ni para qué son, ni de dónde vienen, etcétera. Entonces, hasta ahorita no sabemos tampoco, por ejemplo, una de las preguntas que también nos gustaría hacer es si esto bueno, se ha visto que los simbiontes bacterianos y así van perdiendo genes, ¿no? Y muchos genes reguladores, etcétera, se van desgastando, se hacen pseudogenes y así. Pero sí pasa también eso con los genomas y también se erosionan los genomas del hospedero porque hay una economía, ¿no? Que entre los dos o los tres genomas, pero eso tampoco se ha demostrado tan fácilmente, o sea, cómo cambió el genoma de un hongo por tener a los virus, ya sea porque se metan cosas de la bacteria o porque también se empiezan a perder algunas que dice, bueno, pues ya que está la bacteria, que ella la haga, ¿no? No sé. Claro. Entonces, eso es algo que eventualmente se podría contestar con este modelo, porque hay muchos rizopos que viven sin los simbiontes y que en teoría son de la misma especie. Ok. Gracias, sí. Gracias, Gaby. Diego, no sé si te animas ahora a hacer la pregunta. Que ya... Te piden por ahí que compartas el artículo de los microbiomas en las plantas. Si se lo puedes pasar directo a África para que se los comparta. Y pues yo pienso que podrías darnos otra plática para el siguiente taller Ciencia Viva de esta parte de los cactos, ¿no? De esta parte de cactáceas, porque yo sé que ahí también tienes muchísima investigación. Entonces te propondré que también nos des una nueva charla directamente ya sobre la parte de las cactáceas. Muchas gracias y con mucho gusto, bueno, les prometo entonces, hoy le envío esta liga, como esta charla que está grabada, con donde pueden ver todo lo del microbioma de los agaves y cactus, y cualquier cosa, pues obviamente está mi correo y todo para cualquier otra duda, comentario que tengan, y estaré encantada de participar en cualquier otra ocasión. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, y muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, la comprensión, a David, que ahorita me salvó, ¿no? Que ya está aquí hasta haciendo mi cácaro desde a la lejanía. Muchísimas gracias a todos. Ojalá que les haya dejado un buen mensaje, bueno, y vean, ¿no? Más allá de lo que no podemos ver, este mundo pequeño de los microorganismos y de su importancia. Muchas gracias.